El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles... En los años difíciles, años negros quizás para España, el Instituto francés desempeñó un papel importante que la gente ya un poco mayor reconoce, en la medida en que constituía esta casa un puente entre Francia y muchos intelectuales, artistas catalanes. Un ejemplo, Tapies se benefició de una beca para irse a París. El meu país és tan petit. Es una casa a donde nos encanta recibir a catalanes, ¿no? Barceloneses, pero es una casa también abierta a los franceses, a la comunidad francesa que reside aquí en Barcelona y que frecuenta, por ejemplo, la mediateca o que participa de varias actividades culturales que organizamos en el seno del instituto. Pero la misión original, la misión principal es, una vez más, establecer ese puente entre los catalanes, Cataluña, Barcelona y Francia. Tratamos de tocar todos los aspectos artísticos, todos los aspectos culturales en general. Tenemos una programación que abarca tanto cine como exposiciones, como encuentros con autores. Vamos a participar de 5 festivales, porque solo el instituto no hace nada. El instituto está hecho para trabajar con partenariats. Detectors pels secrets del cor. En Francia somos partidarios del plurilingüismo. En Francia hay varios idiomas también. En Bretaña, por ejemplo, se usa el bretón, en parte del País Vasco, se usa también el euskera. En la Cataluña Norte se usa el catalán. Y el catalán está en Cataluña Norte, está en auge, se enseña en los colegios, en los institutos, y eso nos parece muy bien porque dominar varios idiomas es una apertura cultural, y en las zonas donde se habla el idioma, además es a veces muy necesario hablar el idioma. Yo siento mucho porque llegué hace poco y entiendo catalán, soy capaz de leer el catalán, pero todavía no estoy en condición de hablarlo. Quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.